Está en proceso. Recording is on. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Ojara, por estar aquí. Lo primero, yo os presento a, valga la redundancia, Ojara. Ella es de Canarias, bueno, pero estudia Ciencias Políticas y la Administración en la UGR, Universidad de Granada. Aparte de eso, tiene una especial fijación por las relaciones internacionales. Es verdad que alguna cosilla me ha pasado y es verdad que es muy, muy guay. Ella es la presidenta de Babel, del club, bueno, la asociación de debate de allí, de la Universidad de Granada. Aparte de pertenece al equipo Europa y tiene una muy amplia experiencia en debate, si no me equivoco, principalmente en BP, y también has dado tus pinitos tanto en simulaciones parlamentarias como en juzgar. No os entretengo mucho más, ella os ha hablado hoy de cámaras altas, y aquí os dejo con Ojara. Genial, gracias Fernando. Bueno, antes de empezar me gustaría hacer unas consideraciones preliminares, ¿vale? Para que esta charla nos sirva y realmente podamos aprovechar lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? No voy a hablar mucho más de mí, porque creo que Fernando ha dicho lo que hay que saber, pero sí que voy a hablar de cómo podemos, en general, aprovechar más la charla, ¿vale? Me gustaría que fueran muy participativos. Esto es lo típico que dicen los profesores y lo típico que dice la gente cuando da una charla, pero de verdad, o sea, tal y como he planteado la charla, sin su participación y sin saber más o menos el nivel que tienen, que lo voy a poder saber de su participación, no vamos a poder avanzar y al fin y al cabo va a ser un yo diciendo cosas que en general se dicen, pero no cosas que les puedan servir, sobre todo en el nivel que están, ¿vale? Y aquí, segunda consideración. Esta charla está pensada para, en general, introducirse a cómo plantear cámaras altas con un conocimiento asumido bajo, pero eso no quiere decir que las cosas que vamos a ver hoy no se puedan ir pues profundizando y mejorando y que al fin y al cabo nos sirvan para debate, no solamente ahora que estamos empezando, sino en general para todo el tiempo que queramos debatir. Yo hay cosas que aprendí y que voy a contarles hoy justo al principio y que sigo utilizando y que sigo pues profundizando o mejorando, ¿vale? También, última consideración importante, debate y en general BP sobre todo, es una disciplina que está en constante creación y recreación y reconstrucción y deconstrucción y todo el rato está cambiando, así que no se preocupen porque no sepan hacerlo perfectamente bien ahora. No solamente van a tener que aprender, sino que en muchos casos van a tener que reaprender o desaprender cosas que aprendan en un momento determinado y que para dentro de un año ya no sirvan, ¿vale? No se asusten tampoco, o sea, no quiere decir que de repente vaya a cambiar el paradigma de debate mañana, pero sí que no tengan miedo a equivocarse y a aprender, ¿vale? Que para eso estamos. Dicho esto, voy a compartir pantalla. Aviso de que mis presentaciones son siempre muy chorra, pero la intención es seria, ¿vale? Vamos a ello. Ahí va. Vale, entiendo que la están viendo. Si tal, abran micro, porfa, también es muy importante. No voy a poder verles mientras presento, pero abran Sí, micro sí, si te tienen ve. alguna pregunta o duda, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver en general hoy? Pues conocimiento general de los roles, aunque asumo que con Antonio estuvieron viendo también un poco en general qué se hacía en BP, pero vamos a tratar un poquito más en profundidad sobre todo los roles de cámaras altas. Cómo no entrar en pánico, también asumo que dieron un poquitín de esto cuando Antonio les habló sobre cómo sacarle chicha a las mociones. En este caso vamos a intentar buscar también profundizar y practicar más ese análisis, ¿vale? Y qué cosas no vamos a aprender, pero que aprenderemos en algún momento o que tendremos que tener en cuenta para futuras formaciones que el aula de debate de la UPO les quiera dar, ¿vale? Primeros turnos, ¿vale? Los primeros turnos en general, pues, eso, tienen una preparación de normalmente 7 minutos. Los primeros oradores, que son primer ministro y líder de la oposición, tienen justamente los 15 minutos de preparación que se le da a todos los equipos y luego sus vicelíderes o el viceprimer ministro y vicelíder de la oposición tendrán pues 7 minutos mientras su compañero habla, ¿vale? Es muy importante el tema del tiempo porque muchas veces nuestro tiempo de preparación lo utilizamos mal o lo utilizamos en cosas que no nos son estratégicamente buenas, ¿vale? Sobre todo cuando estamos en cámaras altas, a veces da miedo pensar en general en cuestiones que puedan ser buenas para los debates.
lo básico y primordial en una cámara alta es leer bien la moción, saber qué nos pide la moción y a partir de ahí intentar, al menos para no estar en cuartos, ¿no? O para por lo menos conseguir algún puntillo, intentar traer material argumentativo que sea valorable en el debate, ¿vale? ¿Cómo se va a valorar en el debate y qué cosas se van a valorar más o menos en un debate? Vamos a ir viéndolas a lo largo de esta clase, pero independientemente de eso, lo más importante es intentar tener un esquema de cómo queremos utilizar el tiempo, ¿vale? En esos 15 minutos. Sé que si les digo no paniqueen, es como, ya, sí, no me digas, o sea, ojalá supiera no paniquear. El problema es que no sé no paniquear, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que practiquen el tiempo de preparación antes de estar en un torneo, ¿vale? Esto va a ser un consejo recurrente en cámaras altas, porque la única forma de estar preparados para cámaras altas es tener tan interiorizado el tiempo que tengo y cómo gestiono yo el tiempo, que nos salga de manera natural cuando estemos en un entorno mucho más agobiante o estresante como un torneo, ¿vale? Así que lo que más les puedo decir en este sentido es, y es un poco ya spoiler del final de la formación, es practicar y practicar y practicar mociones, ¿vale? Eso es como lo básico y primordial, no solamente para ser buenos oradores, sino también para perderle el miedo a las cámaras altas, ¿vale? Vamos a ir con cada una de las posturas o de los turnos que vamos a ir viendo en la formación, ¿vale? Los primeros ministros, opening government, como quieran llamarlo, ¿vale? Aquí he puesto, porque como ya les dije, soy un poco tonta y pongo fotos de primeros ministros. Pequeño disclaimer, el primer ministro no significa que tengamos que hablar como si estuviéramos en una Cámara de Representantes del Reino Unido, de Inglaterra, ¿vale? No, no tiene nada que ver con eso. Está basado en eso y la creación del modelo está basada también en eso, pero no vamos a tener que ponernos a hablar ni decir que la oposición no ha ganado los votos, así que por eso no debería estar metiendo cizaña al gobierno, ¿vale? Sé que a lo mejor esto es algo que sí que saben, pero yo lo he visto muchas veces en torneos y digo, ¿cómo alguien no le ha dicho a cualquiera que no se dice eso en primer gobierno, ¿vale? Y en líderes de la oposición, pues un poco igual. Entonces, el primer ministro, al fin y al cabo, lo que es una persona o un rol que va a plantear en general el debate, ¿vale? Es muy importante este rol porque los primeros ministros son los que determinan qué entra y qué no entra en el debate, ¿vale? O son los que tienen la posibilidad más grande de determinar qué entra y qué no entra en el debate, ¿vale? Esta cuestión de qué entra y qué no entra en el debate es lo que llamamos métrica, ¿vale? Una métrica, aunque esto requiere de muchísima explicación, visto en como muy sencillo y para que lo puedan utilizar desde ya, son las cuestiones que entendemos que son importantes para el debate que estamos teniendo, ¿vale? Si en una moción nos dicen, por ejemplo, esta casa establecería un mayor control policial en zonas o en territorios con grandes conflictos tribales, por ejemplo, ahí la métrica que se está debatiendo es una métrica de seguridad frente a libertad, porque un mayor control policial implicaría también pues un mayor control de lo que hacen las personas. Y en el lado contrario estarían hablando de por qué el control no es bueno aunque queramos tener seguridad y por qué la seguridad a lo mejor se puede conseguir de otra forma, ¿vale? En la métrica general va a ser seguridad versus libertad, ¿vale? ¿Esto se entiende? ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Asumo que no. Vale. Pues entonces, la cuestión de la métrica va a ser muy importante porque va a ser la que va a tener la capacidad de dejar a equipos fuera y de dejar argumentos fuera, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque un debate como el que les acabo de plantear puede también determinarse o estar relacionado con métricas de pues control de la población según su situación socioeconómica, ¿vale? Y cómo a lo mejor utilizar este tipo de medidas lo que hace es ser discriminatorias hacia las personas que viven en esa determinada zona. Eso es un debate también válido, pero es un debate distinto y los argumentos que utilizaremos para el debate de seguridad versus libertad y el de la cuestión socioeconómica probablemente sean diferentes, ¿vale? Entonces, esta cuestión de la métrica es importante porque es lo que determina sobre pues el enfoque que utilizamos dentro del debate, ¿vale? Es trabajo del primer ministro establecer esa métrica, ¿vale? La métrica normalmente intenta ser justa con el equipo contrario, con los equipos de la oposición. ¿Por qué? Porque si establecemos una métrica que implica que el equipo contrario tiene que defender a los nazis, lo que estamos haciendo es
no querer debatir la moción, no querer debatir en sí mismo, ¿vale? La lógica de debate BP y académico igual es, pues al fin y al cabo, tener discusiones y aprender y practicar la cuestión de la argumentación, de la oratoria y demás, ¿vale? Así que, no solamente por cobardía, sino por realmente poder aprovechar lo que el debate nos da, intentemos no establecer métricas que impliquen que el otro equipo tiene que hacer un esfuerzo argumental absurdo para poder no ganar o para por lo menos quedar al mismo nivel que nosotros, ¿vale? Tienen que ser como cuestiones normalmente, o lo que se suele decir a este respecto es que la métrica tiene que ser, pues, una balanza en la que ambas cosas, en la que ambos elementos son medibles. No puede ser que una de las cuestiones sea excesivamente amplia y otra excesivamente abstracta, ¿vale? Intentamos como ser justos con el contrario para no secar el debate. Entonces, el primer ministro va a hacer en un primer momento esta determinación de la métrica. También otra de las cuestiones que va a tener que determinar el ministro son definiciones. Ahora, pequeño elemento importante en este punto, no van a ser definiciones de libro, o sea, no tengo que ponerme, así como muchas veces en académico sí, no tengo que ponerme a decir que la RAE determina que lo que sea, ¿no? Es más bien qué entendemos por determinadas cosas. ¿Por qué esto va a ser importante en BP? Y realmente también en académico, ¿vale? Pero en BP mucho más. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de qué entendamos por ingreso mínimo vital, por ejemplo, estaremos poniéndonos una carga argumentativa, una carga probatoria mayor o menor. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo que el ingreso mínimo vital que tiene que cubrir que las personas pues se puedan ir de viaje 4 veces al año, probablemente la carga probatoria o lo que yo tenga que probar o lo que yo tenga que demostrarle a los jueces que me están viendo sea mucho mayor, porque es mucho más fácil a lo mejor convencer a un juez de que el ingreso mínimo vital es única y exclusivamente pues cubrir las necesidades básicas a que yo le tenga que pagar a cualquier persona que se puede ir de vacaciones 4 veces al año. No quiere decir que una sea mejor que otra. Quiere decir que según qué definición vayamos a dar, vamos a tener que hacer un debate u otro, ¿vale? Y vamos a tener que demostrar unas cuestiones u otras. Entonces, al fin y al cabo, esa delimitación del debate, esa delimitación de las definiciones, va a ir relacionada con qué quiero yo demostrar, ¿vale? Y cuáles son mis argumentos y cuál es el debate que yo quiero tener, ¿vale? Todas estas cuestiones, la métrica, las definiciones y demás, están relacionadas, junto con las otras dos que le voy a plantear después, con el framing del debate, que básicamente establecer el marco, como una foto, pues donde ponemos la foto, el marquito, es como establecer el marco donde vamos a debatir. Podemos debatir de cualquier otra cosa, pero en este caso vamos a entender por lo que sea que estamos debatiendo esto. Y si el resto de equipos lo acepta, porque no es excesivamente secado, porque es una cosa razonable que permite que ambas partes debatan, ese va a ser el marco. Pero es muy positivo desde primer gobierno, y en este caso lo puede hacer primer ministro, lo debe hacer primer ministro, establecer un marco o establecer el framing que mejor le convenga, ¿vale? Otra cuestión que entra dentro del framing, la caracterización. La caracterización no es otra cosa que hablar de los elementos o los actores que son importantes para la moción, ¿vale? Pero no es simplemente nombrarlos, sino también relacionar como los propios conceptos. Vamos a ver un ejemplo. Si yo le digo la moción de esta casa, siendo la Unión Europea, establecería sanciones a Reino Unido, la caracterización va a ser, uno, cómo son las relaciones de la Unión Europea y Reino Unido actualmente, cuáles son los objetivos que tiene la Unión Europea, cuáles son los objetivos que tiene el Reino Unido, ¿vale? Y cómo son ambos actores en el plano que sea, plano pues regional o plano internacional, dependiendo de cuál sea el marco al final que elijamos, ¿vale? Entonces, esa caracterización va relacionada con, al fin y al cabo, una vez más, el framing. Es explicar un poco cómo son los actores. Y, por último, estaría la cuestión, en esta primera parte, que es como más específica de primer ministro, estaría la cuestión de demostrar o hacer ver que queremos dar una solución a un determinado problema, ¿vale? Esto sobre todo ocurre en las mociones políticas, pero también está relacionado con otras muchas, porque muchas veces es un problema moral el que se nos plantea cuando es una moción valorativa, o es un problema político, y ahí tenemos que dar una solución, ¿vale? Tenemos que ser muy conscientes
por lo tanto, del tipo de moción que estamos viendo. Como Antonio se los explicó en la clase anterior, voy a asumir que ese conocimiento está, ¿vale? Y voy a un poco avanzar en este sentido. Así como pequeño resumen de primer ministro y de cosas específicas de primer ministro que en su lado, líder de la oposición, va a tener que hacer también. Cuestión de framing en general, que incluye la delimitación del debate, las caracterizaciones específicas, las definiciones y demás, ¿vale? El líder de la oposición, si puedo pasar ahora, el líder de la oposición, básicamente lo que hace es un poco lo mismo, en este sentido, en estas cuestiones específicas. Va a tener que analizar el framing que le haya lanzado alta de gobierno, en este caso primer ministro, y va a tener que analizar si ese framing le conviene y si ese framing es justo. Normalmente ocurre poco que las definiciones que se establecen sean excesivamente secadas, que pues las métricas sean horrorosamente difíciles. Normalmente la gente está como tiene intención de debatir, ¿vale? Así que es poco probable que les pase lo que les voy a explicar ahora. Pero está bien saberlo, porque nunca se sabe, o sea, no sabemos con quién nos vamos a encontrar, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, con esta cuestión de sentar las bases y de delimitar el debate, si vemos que existe una definición secada, lo que vamos a tener que hacer es impugnarla y dar una definición alternativa. Impugnar significa única y exclusivamente decir ante los jueces, una vez vamos a hablar, oye, es que esta definición no permite el debate porque, por ejemplo, nos pone una carga argumentativa excesivamente grande y damos una definición pues alternativa. Ojo, cuidado con esta cuestión de impugnar. Puede parecer muy jugoso utilizar la impugnación constantemente y decir, es que justo esta definición no me viene perfectamente bien, así que la voy a cambiar. No solamente es estratégicamente mala idea, porque perdemos un montón de tiempo pensando definiciones, y si la definición que nos da alta de gobierno es suficiente, podemos lavarnos las manos y trabajar con ello, sino que también, si impugnamos una definición y lo estamos haciendo con malicia, es muy probable que los jueces no es que vayan a directamente darnos por perdido el debate, porque eso nunca ocurre, pero sí es verdad que tengan como un sesgo negativo hacia nosotros, porque al fin y al cabo actuar con malicia en debate no lleva a ningún sitio, ¿vale? Intentamos en general debatir pues de manera, sí, justa entre todos, ¿vale? Así que con respecto a sentar la base, líder de oposición y primer ministro tienen este trabajo general de framing, ¿vale? Si tenemos dudas con respecto, creo que han levantado la mano, es que no conozco ese sonido. Vale, no lo sé si han levantado la mano. Si han levantado la mano, porfa, simplemente hablen. No, el ruido de levantar la mano es otro, no, la verdad es que no sé qué es así. Pues yo tampoco, la verdad, no pasa nada. Bueno, si cualquier cosa, eso, hablen directamente y córtenme, que no hay problema. Entonces, con respecto a sentar la base, es un poco el framing que ya les explica, ¿vale? Si tienen dudas con respecto al framing que plantea primer gobierno y son líder de la oposición, normalmente después del primer minuto y medio, 2 minutos, se suelen conceder preguntas, ¿vale? Así que levanten la mano una vez haya pasado el minuto protegido y si tienen una duda con respecto a la definición o a si es más o menos secada, pueden hacerla en ese momento, ¿vale? Ese tipo de preguntas se llaman clarificatorias, porque al fin y al cabo para lo que sirven es para aclarar el debate y para aclarar las dudas que se te están planteando sobre esas bases del debate, esa delimitación general, ¿vale? Así que en ese sentido no estamos como perdidos, las preguntas también sirven para eso. Con respecto a argumentación y refutación, primer ministro normalmente no refuta mucho, porque no tiene mucho que refutar, pero sí que tiene un trabajo argumentativo mucho mayor, ¿vale? Entiendo en general que hay distintos, o conocen que existen distintos esquemas argumentales, ¿vale? Asumo que lo saben. Igualmente, hay un montón de formaciones online sobre modelos argumentales. Una de ellas y la que más normalmente sirve a la gente es una formación de Fabregat, que si quieren luego les mando el link, que en general plantea la forma en la que él considera que se tiene que argumentar. Yo les aconsejo que escuchen esa tipología de argumentación, pero que también escuchen otras formas de argumentación y lean sobre otras formas de argumentación y experimenten con las formas de argumentación y lo adapten a lo que a ustedes les funcione mejor, ¿vale?
Normalmente existe como la base de premisa, desarrollo, conclusión, pero cada persona, lo ideal es que tenga una forma específica de llevar de la premisa a la conclusión, ¿vale? Hay quien lo llama mecanismo, hay quien lo llama razonamiento, hay quien lo llama mil cosas, ¿vale? Al fin y al cabo es intentar sacar lo mejor de todos los lados y, pues, aprovecharlo y formar nuestra propia manera de argumentar, ¿vale? No vamos a entrar demasiado en la argumentación porque daría para como 4 clases, pero ya les digo, si quieren como un esquema general de argumentación, Fabregat tiene una clase de 1 horilla, más o menos, en la que plantea su esquema argumental, que es muy sencillo, muy fácil de seguir y muy fácil de practicar también, ¿vale? Entonces, en general, lo que vamos a tener que hacer es, después de haber sentado la base, argumentar, siendo primer ministro, y siendo líder de la oposición, habrá como un trabajo conjunto de argumentar y refutar a alta de gobierno. Aquí hay millones de estrategias, miles. O sea, yo creo que cada persona actúa de una forma determinada y cada debate es un mundo. Siendo líder de la oposición, habrá momentos en los que nos venga mejor simplemente argumentar y dejar que nuestro compañero, que va a ser el vice, pues refute todo lo que tenga que refutar. Habrá momentos en los que, como nuestras argumentaciones, al estar dentro de una misma métrica, chocan, yo explique de manera que incluya las refutaciones en mi argumentación, porque con mi argumentación ya estoy refutando al equipo contrario, ¿vale? Va a depender de, 1, el conocimiento que tengamos, 2, la agilidad de análisis que hayamos adquirido, 3, el debate en sí mismo, ¿vale? Yo le diría que existen estas como cuestiones generales, porque al fin y al cabo, refutar y argumentar. Pero cada debate va a darles, pues, una situación diferente, ¿vale? No les podría decir, y creo que no hay una forma de decir, estas son el A, B y C del líder de la oposición, pero sí que son situaciones que se pueden dar, ¿vale? Y situaciones que son posibles y que son aceptables. Una cuestión también que creo que puede quitarles de temores con respecto a cuando son altas, cuando son primer gobierno, o sea, primer ministro o líder de la oposición, es que lo que va a valorar el juez es su esfuerzo argumentativo, ¿vale? No pasa nada porque hablemos más rápido, porque hablemos más lento, porque me trabe. Lo bueno que tiene BP en este sentido es que pretende que aprendamos a argumentar de una manera más correcta y más concreta, ¿vale? Creo que también es importante que aprendamos a hablar de una manera atractiva, pero lo bueno que tiene este formato es que es como que lo dejan en un segundo plano para que tú, una vez ya sepas argumentar, ya te pongas a hablar mejor, ¿vale? Creo que es algo que no podemos olvidar porque también seca mucho a los jueces. Nos guste o no, las personas cuando escuchamos hablar a alguien que habla bonito, pues solemos estar al menos más atentas, ¿vale? Así que no se preocupen porque con respecto a los nervios, a estar tal, los jueces normalmente lo entienden y entienden el tipo de sala en el que están, el nivel de las personas que están juzgando, todas esas cuestiones, ¿vale? Así que cero problema, cero como drama en ese sentido, porque todos hemos empezado desde cero y cada uno llega al héroe específico que considere. No sé si pillan las referencias, pero son de películas, justo de Hércules, creo, puede ser. Así que eso. Con respecto a estas dos cuestiones, ya podemos pasar a vice. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Bien? ¿Están perdidísimos? Vale. Asumo que todo bien. Vale. Con respecto a los vices, también pasan cosas en general en los vices, porque pasan muchas cosas en un debate. Las 3 cuestiones generales que va a ser un vice o una vice va a ser reconstruir, comparar y construir, ¿vale? ¿Cómo lo hace en cada debate? Va a depender del debate. Pero en general tenemos que tener en la cabeza que el vice lo que viene a hacer es un poco salvar el culo del equipo, ¿vale? Uy, esto se está grabando. Bueno, da igual, tampoco he dicho nada excesivamente mal hablado. Sí, es salvar el culo del equipo. O sea, el primer ministro lo ha hecho perfectamente bien. Ahora lo que viene a hacer el vice es a dejar claro cómo de bien lo hemos hecho, ¿vale? Porque tenemos que recordar que una vez hablan los vices, las cámaras altas ya no hablan más, a no ser que sea a través de puntos de información, ¿vale? Ya no tienen oportunidad de traer más argumentación o de construir más en profundidad su argumentación, ¿vale?
¿Qué van a tener que hacer cuando reconstruyen? Pues, dependiendo de dónde hayan atacado en la refutación, tendrán que reconstruir de una forma o de otra. Así que tenemos que analizar qué han atacado. Por un lado, pueden haber atacado a las premisas. Si han atacado a las premisas, significa que están atacando al núcleo primigenio del argumento, al un poco sentir general que hemos llamado en el debate. O sea, imaginemos un argumento que sea, por ejemplo, en el debate que les decía no recuerdo cuál era el ejemplo. Bueno, cualquier otra moción. En el debate sobre esta casa, pues yo qué sé, aboliría la tauromaquia, por ejemplo, que es como muy típico. Si yo desde gobierno he dicho que la aboliría porque todas las personas consideramos que el sufrimiento es negativo, ¿vale? Ahí el sufrimiento es negativo es en cierta medida nuestra premisa. Y parte de la premisa en general o parte de la idea principal o originaria de que el sufrimiento para las personas no solamente es importante, sino que las personas todas lo valoran igual, ¿vale? Y además también valoran igual el sufrimiento que se le inflige a un animal, ¿vale? Si lo han atacado en ese sentido, tenemos que responder en ese sentido. Y tenemos que responder o a lo mejor aprovechar esa falta de explicación que ha habido antes para hacerla ahora, ¿vale? También les digo, no se enamoren de argumentos. Si hay argumentos que no han explicado muy bien porque ninguno de los dos lo tenía muy claro, pero lo quería decir, y ven que es mejor o es más salvable un segundo argumento o un tercer argumento que vaya a traer el vice, no se preocupen. O sea, se trae otra cosa y ya está. No intenten salvar lo insalvable. Intenten salvarlo en general, pero no intenten como, tengo que salvar todos los argumentos que he dicho porque si no voy a perder. No siempre funciona así, ¿vale? Con respecto a otra cuestión que se puede hacer en la reconstrucción, pueden haberles dicho que no han explicado por qué su argumento es importante. Ahí es sencillo, traer más impacto, traer más actores. ¿Cómo se trae más impacto? Pensando en a quién afecta o de qué manera afecta nuestros argumentos y la moción que se plantea, ¿vale? En una moción que sea, esta casa establecería el toque de queda de manera que las personas que se lo salten pues son asesinadas o no sé, lo que sea, o son mandadas a la cárcel, tendríamos que ver cómo impactaría esto a personas, pues yo qué sé, en una situación de problemas económicos o que no tengan casa o que lo que sea, ¿vale? Tendríamos que también tener en cuenta cómo afectaría a esos actores, porque si no lo hemos explicado antes, son refutaciones muy obvias, ¿vale? Son refutaciones como, no te has olvidado de un actor muy importante y muy obvio, pues te lo refuto. Pues ya está, o sea, sencillamente tienen que ir a ese actor y decir cómo ayuda igualmente a este actor la moción. Un ejemplo para salvar los muebles en el sentido de una persona sin hogar sería, pues mira, probablemente si se establece este tipo de ley, también se establezca o se pida de manera generalizada por parte de la ciudadanía que estas personas, después del toque de queda, estén en algún sitio, tengan algún lugar a donde ir. Así que en ese sentido, el impacto o el efecto positivo sobre la persona va a ser que por lo menos durante las noches no van a estar fuera de casa, o sea, van a poder estar en un lugar pues cobijado y demás, ¿vale? Así que ahí puede haber un impacto positivo. Es preferible que esto lo haya explicado el primer ministro, pero si no lo ha explicado porque se le ha olvidado o porque no se ha dado cuenta, no pasa nada, se trae después, ¿vale? Y también impactos nuevos, pues esto es positivo para, o es negativo para trabajadores nocturnos, para personas que salen muy tarde del trabajo, que viven muy lejos de su casa o que la distancia entre su trabajo y su casa es muy grande, ¿vale? Hay millones de impactos, normalmente esto es sencillo de traer, pero ya les digo, pueden reconstruir en ese sentido. Si les dicen que su argumento no es suficiente o que no entra en el debate, es tan sencillo como recordar la métrica que hemos hablado antes y decir cómo mi argumento están relacionados con la métrica, ¿vale? Preferiblemente esto ya se ha hecho antes en la argumentación, porque se ha dicho cómo la métrica que he planteado yo, al ser primer ministro o al ser líder de la oposición, está relacionada con los argumentos que yo traigo, ¿vale? Una muy sencilla es la moción de los barrios marginales, pues si estoy en el lado de la seguridad, mis argumentos probablemente sean, por un lado, porque esta medida permite que las personas se sientan mucho más, pues, seguras por parte, o sea, cuidadas por parte del gobierno y cómo esto puede mejorar la legitimidad en esos barrios que tienen en general una situación de desapego con respecto a las autoridades, ¿vale? Eso puede ser un argumento. Ya ahí he explicado
o es positivo que haya explicado por qué está relacionado con la seguridad, porque no solamente es seguridad física, sino cómo esa seguridad física tiene un impacto en las personas y cómo se relaciona con la métrica de seguridad, porque al fin y al cabo las personas están más seguras en su casa, ¿vale? O en su barrio, pueblo, lo que sea, ¿vale? Igualmente, si eso no se ha hecho antes, el vice es el que lo tiene que hacer en la reconstrucción, explicar cómo se comparan los argumentos, en qué ámbito hemos ganado mejor o cuál de las dos partes de la métrica va a ser más importante, ¿vale? Luego, con respecto a construir, puede ser o bien que traiga más impactos en un argumento que ya se ha dicho, por ejemplo, en el argumento de la seguridad, pues impacto para las mujeres, porque también están más cuidadas porque en esos barrios puede ser que se dé un mayor ratio de pues, atracos o violaciones, no lo sé. Lo que sea, ¿vale? Se pueden traer nuevas construcciones dentro de los vices, ¿vale? Muy importante, algo que no va a ocurrir luego en látigos es que los vices pueden traer argumentación nueva. Es decir, si primer ministro o líder de la oposición han traído dos argumentos o un argumento, pues si ven que consideran que hay un argumento que no se ha dicho o que se han dejado para el final estratégicamente para que alta de oposición no tenga posibilidad tan grande de pensar en cómo responderlo, pues lo puede decir el vice, sin ningún problema. Ahora, importante, hay que dedicarle el tiempo que se merece un argumento. O sea, no se puede decir un argumento o no es estratégicamente positivo decir un argumento en el último minuto. Porque normalmente, durante los 7 minutos, el juez está escuchándote los 2 primeros 3 minutos. Luego te escucha, pero está pensando en cómo comparar a las dos altas hasta lo que ha pasado ahora. Y en el último minuto te está escuchando, pero si has traído algo nuevo, puede ser que lo apunte, pero no lo va a valorar igual, porque al fin y al cabo las personas perdemos la atención muy fácilmente y en un debate mucho más, porque probablemente ya hayamos estado jugando más debates durante el día, ya hayamos estado, pues, o estemos jugando un debate online, hay mil razones, ¿vale? Preferiblemente, si van a traer algo nuevo y algo muy importante y algo muy bueno, principio o mitad, ¿vale? Con respecto a comparar, pues al fin y al cabo es esto, analizar la métrica y analizar el resto de argumentos. Aquí, en la comparación, pueden incluir refutaciones. ¿Por qué? Dentro de la propia métrica que habían planteado, el equipo contrario no responde a su carga de la prueba, no responde a lo que se supone que tenía que demostrar o ni siquiera ha sido capaz de demostrar lo que quería demostrar, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pequeña pues idea, aunque ya les digo, esto es más necesario, esto necesita mayor profundización, pero igualmente para que lo tengan un poco en mente, a la hora de comparar o ver por qué la persona o el equipo no ha analizado en profundidad el argumento y no ha conseguido demostrar lo que quería demostrar, es encontrar los mecanismos o los razonamientos que hacían falta y que ellos no han dicho, ¿vale? Es decir, en el caso del argumento sobre las mujeres, ¿vale? Si yo digo que la seguridad es muy positiva porque las mujeres no van a ser violadas en la calle, yo como equipo contrario podría decir, oye, nunca me llegan a explicar cuál es el link entre un barrio marginal y que las mujeres sean violadas. Ahí hay un problema porque hay un salto que, uno, no demuestran, dos, no es verdad y ahí puedo dar un par de argumentos, ¿no? Un par de razonamientos. En plan, no es verdad porque las violaciones ocurren en todos los lugares. No quiere decir que justamente las mujeres vayan a tener un beneficio directo de que esto se aplique. Puede ser que haya un beneficio indirecto, esto no lo llegan a probar en ningún momento, ¿vale? Entonces, en esa refutación pueden mitigar la argumentación del equipo contrario, ¿vale? Por eso es muy importante que los vices escuchen muy activamente al líder de la oposición, ¿vale? Porque primer ministro tiene, al fin y al cabo, el tiempo que tiene y luego puede ayudar a su compañero. Pero el líder de la oposición no puede ayudar a su compañero a enfrentarse a lo que le va a decir viceprimer ministro, ¿vale? Así que es importante que en esa comparativa entre viceprimer ministro y líder de la oposición, el viceprimer ministro escuche, o viceprimera ministra, escuche muy atentamente, ¿vale? E igual con el vicelíder de la oposición. Sí es verdad que en ese caso ya tiene un poquito más de tiempo, pero es un poco lo mismo. Los vices, en general, mucha escucha activa, muchísima, porque si no es complicado poder encontrar los errores de la argumentación. Y no solamente escucha activa
a los contrarios, sino escucha activa al compañero. Porque si al compañero le ha faltado un razonamiento, un impacto importante, una cuestión así como dentro de la métrica que hacía falta que quedase clara, pues la tienen que recordar y la tienen que machacar en ese sentido, ¿vale? Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan? ¿Bien? Es que no veo a nadie, o sea que no sé si bien, mal. Bien. Sí, todo muy claro. Sí, todo. Vale, genial. Con respecto ahora ya cuestiones generales, ¿vale? A la hora de pensar el debate, y esto es un poco spoiler de las mociones o sea, de las clases de baja, pero igualmente lo voy a decir porque creo que puede ser útil, sobre todo siendo alta. Es muy importante mantenerse relevante durante el debate, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ya les digo, las personas estamos escuchando y estamos ahí a tope y genial, pero luego ocurre que se nos va, nos olvidamos y nos acordamos un poco, porque lo tenemos apuntado, que ha dicho alta y que ha dicho alta de gobierno, pero ocurre más de lo que me gustaría que los jueces o apuntan lo que les da la gana o no apuntan nada o ven o tienen una imagen de la argumentación que tú has traído que no siempre es la más realista, ¿vale? Si hay un juez que directamente quiere que pierdas, no puedes hacer nada. Ahora, lo que sí que podemos hacer es recordar nuestra argumentación y recordar los impactos que ya hemos traído, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Analizando con respecto a las bajas, cuando se enfrente o cuando llegue baja de gobierno, que se tiene que enfrentar a nosotros y tiene que demostrar que trae una carga argumental más importante que la nuestra, nosotros tenemos que recordar a los jueces por qué nuestra argumentación no solamente es más relevante que la de baja, sino también es más pertinente para el debate, ¿vale? ¿Por qué? Porque la diferencia entre pertinente e importante es que nuestra argumentación puede ser muy relevante, pero la métrica pedía, pues, una determinada serie de cuestiones que baja no ha conseguido y alta sí. Recuerden, nosotros desde altas normalmente e idealmente hemos planteado la métrica, así que sabemos más que nadie de qué va a ir el debate, ¿vale? Normalmente, aunque estemos en baja, también podemos pensar o prever cuál va a ser la métrica, porque los debates, pues, normalmente se basan en una o dos cosas, ¿vale? Van a ver, sobre todo cuando hagan más práctica de debate, que en general las personas debatimos de 4 o 5 cosas. No, 4 o 5 no, pero unas 10, yo diría, son las cuestiones entre las que debatimos y muchos temas se aplican a esas cosas, ¿vale? Y muchos temas se aplican a unas mismas métricas, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que luego baja puede llegar y plantear una métrica diferente o decir por qué en la métrica que ustedes planteaban ellos ganan, atentos, ¿vale? Hay que estar muy atentos, el debate no se acaba cuando terminamos de hablar, ¿vale? También, ¿por qué con respecto a la baja de oposición? Porque la baja de oposición puede hacer refutaciones que lo que pretendan sean tergiversar su caso. En general no ocurre, pero ocurre, ¿vale? Y puede ocurrir y en ese caso un juez avispado se da cuenta de que la refutación no es pertinente y no es correcta. Pero en general está bien estar atento, ¿vale? Porque nunca se pierde nada por fijarnos en qué están haciendo con nuestra argumentación o por qué no están atacando un determinado argumento que hemos traído, ¿vale? Eso puede ser o bien porque el argumento es irrelevante o bien porque es un argumento muy bueno. Entonces, dependiendo de cómo veamos el debate, quizá es bueno recordarle a los jueces que, oye, no están atacando este argumento y este argumento era muy positivo para la moción. Quizá no lo están atacando porque bla, 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 lo que sea. Al fin y al cabo, esto pone un poco en una encrucijada del equipo contrario y también nos viene bien porque recuerda la argumentación que nos ha gustado o consideramos es importante en el debate, ¿vale? Así que eso, mantenerse importantes, hacer mucho engagement, que se llama, ¿vale? El engagement no es otra cosa que hacer relaciones entre los equipos y también hacerle el trabajo más fácil a los jueces, ¿vale? Un segundo que bebo agua. Vale, hasta aquí es un poco en general lo que vamos a ver sobre los roles específicamente, ¿vale? Pero me gustaría que profundizásemos un poquitín en las cargas de la prueba, ¿vale? Aquí sí que les voy a pedir
que participen bastante más, ¿vale? O sea, va a ser no excesivamente largo, pero sí que necesito que participen para poder trabajar en esto, ¿vale? La carga de la prueba no es otra cosa, y creo que hay una serie de, pues, a lo mejor pistas en lo que les he estado diciendo antes. No es otra cosa que lo que vamos a demostrar y lo que nos pide la moción que demostremos, ¿vale? Perdón. O lo que tenemos, sobre lo que tenemos que hablar, ¿vale? Obviamente, en esta moción de aquí, se nos pide que hablemos de las mujeres, pero tenemos que analizar, o la carga de la prueba es demostrar, por ejemplo, en este caso, voy a hacerles el ejercicio y en el resto de las otras dos vamos a hacerlo conjuntamente. En este caso, la carga de la prueba es por qué las mujeres, por un lado, tienen, o sea, deberían, si somos alta de gobierno, ¿vale? Deberían no tener descendencia. Por un lado, esa sería una carga de la prueba, y por qué la sociedad en general debería alentarlas, no aconsejarlas, sino alentarlas específicamente. Aquí es muy importante el tema de las definiciones que les decía antes. Cuando yo digo alentar, estoy pidiendo algo específicamente. Estoy planteando un determinado debate. No podemos poner, o sea, podemos, pero es estratégicamente mala idea hablar de cómo esta casa permitiría a las mujeres no tener descendencia. No solamente porque no es de lo que va el debate, sino porque también estamos perdiendo carga de la prueba, estamos perdiendo demostración que tenemos que hacer, ¿vale? Yo, como alta de gobierno, lo que tengo que demostrar es que debemos alentar a las mujeres a no tener descendencia, pero es que tenemos que alentar, y a las mujeres específicamente, a no tener descendencia, no a adoptar, sino a no tener ningún tipo de hijo, ¿vale? Por ejemplo, entonces, en la carga de la prueba, no tener descendencia implicaría lo que queramos que implique. En un determinado debate podemos decir que no tengan hijos de ninguna forma, que no adopten y nada, que la descendencia se entienda en sentido amplio, o podemos determinar que sea que no traigan hijos al mundo, ¿vale? Que no paran niños, niñas, niñes, lo que sea, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Porque cada debate, o sea, cada una de estas definiciones ya da un debate específico, y cada uno te carga cosas específicas que demostrar, ¿vale? Porque si tengo que demostrar que las mujeres no tienen que tener ningún tipo de descendencia, ahí tengo una serie de argumentos que traer. Si tengo que dar o demostrar que las mujeres no deben tener, o no alentaría a las mujeres a tener hijos biológicos, es otro debate totalmente distinto, ¿vale? Entiendo que esto se entiende de manera general, porque esta es una moción muy sencilla. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Churi? Entiendo sí, todo claro. Genial. Vale, pues ahora, porfi, voluntarios, porque vamos a pasar a la siguiente. Si levantan alguna mano, estaría chupi. Que no veo, o sea, no veo a nadie, así que no lo sé. O si ponen cámara, también, que así le veo. Chuli. Vale, Fernando, entiendo que levanta la mano. ¿Sí? Vale, ¿algún otro valiente o valiente? Sí, ¿algún otro u otra valiente? Vale. Isa te llama, ¿verdad? Isabel, que tampoco las confianzas son... Vale, genial. Pues vamos a poner la siguiente moción, y me gustaría que primero la lean y luego le voy a ir pidiendo cosas, ¿vale? Léanla con calma, que es un poquito más larga que la anterior, ¿vale? ¿Bien? ¿Se entiende todo? O sea, ¿hay alguna duda con respecto a lo que pone en la moción? Ahora sí que no, le vuelvo a no ver, pero... ¿No? Bien, vale. Vale, ¿qué cargas de la prueba consideran que existe en esta moción? ¿Qué cosas van a tener que demostrar siendo, en este caso, alta de gobierno, ¿vale? Que es verdad que esto es importante. Siendo alta de gobierno nos vamos a imaginar en todos los casos, ¿vale? ¿Qué carga de la prueba? ¿Siguen viendo la moción? Sí. Vale, es que como esto va para allá, pues no sé. Vale. ¿Qué carga de la prueba tendríamos en general? Piénsenlo un poquitín, ¿vale? No hay prisa. Y si hay alguien que no sean Fernando e Isa que quiera hablar, por favor, también pónganse la cámara y les digo que hablen. A ver, aquí tendría que demostrar, bueno,
¿Por qué privatizaría las empresas? No, porque eso sería bueno para un mayor desarrollo en ese país, ¿no? ¿Vale? Genial. ¿Algo más? O sea, sí. Vamos a seguir con más ideas. Fernando, ¿algo más? Determinar exactamente qué es la participación estatal y me explico, no es lo mismo una empresa 100% pública, rollo, yo qué sé, CAMSA en los años 30, que lo típico de ahora mismo es que el Estado tiene cierta participación. El Estado infiere de forma muy distinta en ambos casos. Genial. ¿Algo más? El concepto de vías de desarrollo, o sea, esto de vías de desarrollo. Sí, O sea, bueno, sí, también. yo ahí tengo duda porque creo que es algo muy determinado, pero Sí, o sea, con respecto a estado de vía de desarrollo, ya justo explicando esto, normalmente este tipo de emociones vienen con un infoslide, ¿vale? Y explican específicamente qué se entiende por estado en vías de desarrollo, porque dependiendo de quién seas y dependiendo de tu ideología en muchos casos, entiendes por estado en vías de desarrollo una cosa u otra, ¿vale? Normalmente los adjudicadores, que son los que ponen las mociones a la hora de debatir, quieren que tengas un determinado debate, ¿vale? Asumimos, o sea, vamos a aceptar pulpo por animal de compañía y vamos a asumir que todos entendemos estado en vías de desarrollo por lo mismo, pero me parece que no es baladí que si en un debate hay diferentes equipos o podemos asumir que no va a haber una definición común sobre estado en vías de desarrollo, la expliquemos un poquitín al principio, ¿vale? Y ponemos ejemplos y ponemos algún tipo de idea de manera que la gente pueda saber a qué me refiero, ¿vale? Y que el debate no vaya sobre China y vaya sobre los estados en vías de desarrollo de África, ¿vale? Porque tiene unas determinadas características. ojalá es salirse una mijita, pero te puedo hacer una pregunta. Sí, claro. A ver, yo una cosa que tengo mucho miedo del BP es el no poder, digamos, usar evidencias o teorías de gente, rollo, yo qué sé. Yo te hablaría de la teoría de los estados de desarrollo de Spin Andersen y te explicaría no sé qué, no sé cuánto. Claro, yo entiendo que una persona normal se la suda a Spin Andersen totalmente, bueno, incluido a mí, las cosas como son, pero me lo sé. Entonces, me da mucho miedo como hablar de estos términos que me parecen muy complejos y bueno, esto es una disciplina que controlo, a la par de intentar usar un lenguaje que entienda a todo el mundo. O sea, usted usa un concepto, no me sale el nombre, como de algo así como que conocimiento común o algo así. Sí, a ver, el consejo que te voy a dar parece que es como no responderte, pero dale un thinking luego. Y si quieres, luego me escribe y cualquiera me puede escribir, que al final le voy a dejar mi correo y mi Instagram no, porque se me olvidó. Pero bueno, si quieren, les digo. O Fernando les pasa mi contacto, no tengo ningún problema, ¿vale? Se puede utilizar todo el conocimiento que uno tenga, ¿vale? Pero se tiene que explicar de forma que alguien que no conoce la teoría, que no conoce o que no tiene el conocimiento que uno tiene, lo pueda entender, ¿vale? Es decir, yo puedo hablar de la teoría de la dependencia generada en un debate, ¿vale? Y puedo explicar cómo China está generando un tipo de dependencia específico en los países de África, ¿vale? Pero es muy importante que explique la teoría de la dependencia generada para dummies, ¿vale? Como si literalmente el que me está escuchando no tuviera ni idea, ¿vale? Normalmente, ya les digo, los jueces algo de idea tienen. Puede ocurrir que no, porque hay salas en las que no, ¿vale? Pero algo de idea tienen, porque son universitarios, son gente que normalmente está un poco informada de todo, ¿sabes? Son gente que estudia una carrera y que más o menos tiene un poco de idea, ¿vale? Y que va a tener predisposición a entenderle. Pero, ya les digo, es importante que trasladen el conocimiento específico y las teorías que uno conoce a el saber común, ¿vale? Puede ocurrir en un debate y puedes explicar esa teoría, pero explícala como si no si la explicas a un niño pequeño, pero como muy sencillito, ¿vale? Muy aplicado al debate y aplicado a la realidad, ¿vale? También les digo, cuando explican o traen teorías, normalmente esas teorías tienen argumentos relacionados a ellas, ¿vale? Utilicen las teorías para eso. Si la teoría de la dependencia generada dice que todos los estados grandes van a... es que digo esto porque es que mi TFG va sobre eso, entonces es la única teoría que ahora tengo en la cabeza. Pero si esta teoría habla sobre cómo los estados grandes siempre se aprovechan de los pequeños, ahí hay un argumento. Porque es algo que voy a querer demostrar en el debate. Lo único que tengo que hacer es adaptarlo al debate específico que estoy teniendo y poner muchos ejemplos, ¿vale? Normalmente cuando son teorías muy abstractas, cuando se pone el ejemplo la gente dice, ah, vale, sí, y ya está. Y normalmente las aceptan, ¿vale? Así que no tengan miedo, lo único es que intenten ser como
muy explicativos en lo que dicen, ¿vale? Vale. Hasta ahí ver. Vale, con respecto a lo que han dicho de las cargas de la prueba. Por un lado, o sea, en general me parece que lo que han dicho es importante, ¿vale? Son definiciones que van a ser importantes en el debate. La carga de la prueba, específicamente con lo que decía Isa de privatizar, está relacionado no solamente con qué entendemos por privatizar, ¿vale? Y cómo vamos a privatizar específicamente, sino por qué hay que privatizar y no hacer otra cosa, ¿vale? También ahí está la carga de la prueba. Cuando somos gobierno, tenemos que demostrar por qué hay que hacer específicamente, en este caso, privatizar las empresas con participación estatal y por qué no hay que hacer otra cosa. O por qué, pudiéndose hacer otras cosas, esta es la mejor idea, ¿vale? En este caso, sirve y es importante pensar en cómo afecta a los actores de la moción. En un lado estaban los estados en vías de desarrollo, otros actores que aunque no aparezcan, están implícitos, pueden ser el resto de estados, ¿vale? O a esos estados en diferentes ámbitos, pues en sus relaciones internacionales, en su desarrollo interno, en el desarrollo de su ciudadanía específicamente, en su desarrollo económico, lo que sea, ¿vale? Pero también tenemos que tener muy claro que lo que tenemos que probar es por qué hay que hacerlo así, ¿vale? Por qué hay que privatizar, explicando qué entendemos por privatizar y por qué hay que privatizar de esta forma, ¿vale? ¿Se entiende? Sí. Y con respecto a la participación estatal, también es una definición importantísima, porque al fin y al cabo va a haber, o existen en general en la realidad, muchas formas distintas de participación estatal, pero también es importante y en ese sentido está muy relacionado con privatizar. ¿Por qué hay que privatizar las empresas de participación estatal y no otras? Porque puede ser que una empresa privada en un país en vía de desarrollo que sea de un actor extranjero sea muy importante para el desarrollo de ese país y por lo tanto yo como Estado deba privatizarla porque me viene bien para mi desarrollo, porque lo que sea, ¿vale? ¿Por qué específicamente las que tienen participación estatal? ¿Vale? Sé que esto puede sonar a, ya, sí, hay que decir lo que dice hay que hacer lo que dice la moción. Que es como, a mí cuando me lo explicaron en un primer momento decía, ya, bueno, sí, es como leer la moción y hacer lo que dice. Es como, vale, obvio. Pero es como intentar pensar qué nos está pidiendo la moción que hagamos y leerla con mucha calma. ¿Vale? Bien, pongamos otro ejemplo, a ver si lo hemos pillado. Vale, sí, este tipo de emoción ocurre más de lo que se imaginarían y son un coñazo, aunque son interesantes, pero son un coñazo. Vale, en esta emoción, ¿cuáles serían las cargas de la prueba? ¿O cuál sería la carga de la prueba? ¿Por qué prefieres el pesimismo al optimismo, digamos? Y después, bueno, todas las definiciones de pesimismo, optimismo, idealismo, etc, etc, etc. Vale, ¿qué más? El concepto de la vida. ¿A qué te refieres con eso? O sea, una percepción pesimista de la vida o una visión idealista y optimista de la vida. Es decir, si no definimos qué es la vida, realmente estamos construyendo un castillo en el aire. Claro, entonces eso son definiciones específicas que hay que hacer en la moción. O sea, sí, en efecto, hay que hacer definiciones en las cámaras altas y en general en todas las intervenciones. ¿Pero a qué te refieres? Porque vas por el buen camino, pero... No, o sea, me refiero a que según lo que tú consideres por vida y hasta dónde te lleves tú la vida, el concepto de pesimismo optimismo tiene sentido, yo qué sé. ¿En qué momento de la vida tú prefieres que sea optimista y en qué momento de la vida prefieres ser tú optimista? O sea, pesimista o optimista, por ejemplo. Vale, puede ser un buen punto. Puede ser un buen punto, puede ser una buena carga de la prueba, que durante toda tu vida seas pesimista o solamente durante un periodo de tu vida, por ejemplo, ¿vale? Puede ser una buena carga de la prueba. ¿Qué más? O porque es bueno tener una percepción pesimista antes que una visión idealista y optimista, que te puede aportar para ti tener una percepción pesimista antes que una optimista. Pero entonces ahí en ese caso hay un argumento. O sea, ¿qué te aporta tener una visión pesimista? Y obviamente una explicación que venga después es un argumento de por qué preferimos una percepción pesimista. ¿Vale?
esta es un poco tricky, lo sé, pero al fin y al cabo, lo que te pide esta moción es que antepongas dos escenarios o dos mundos, ¿vale? Creo que esto sí que se los explicó también Antonio, no estoy segura, pero en general cuando se plantean dos mundos, lo que se analiza es cómo sería, en este caso, la vida o las personas en un mundo con percepción optimista y en un mundo con percepción idealista o sea, optimista, idealista y pesimista, ¿vale? Y lo que te piden este tipo de emociones es que seas imaginativo, no solamente que analices desde el punto de vista de diferentes percepciones, o sea, diferentes análisis teóricos pesimistas, sino también cómo sería la vida cuando uno es pesimista, ¿vale? Y por qué esa vida es mejor, ¿vale? Eso es un poco lo que decía Fernando antes. ¿Cómo sería la vida si fuéramos pesimistas? Y esa caracterización general nos ayuda a saber encontrar los argumentos que nos permiten demostrar por qué la percepción pesimista es mejor, ¿vale? Al fin y al cabo, la carga de la prueba va a ser tan grande como queramos que sea, ¿vale? Si queremos decir que la carga de la prueba o sea, que la percepción pesimista tiene que ser solo en un momento específico de tu vida, ahí tendremos que demostrar no solamente por qué la percepción pesimista es buena, sino por qué es buena solo en un determinado momento de la vida y no en el resto de la vida. O por qué en ese periodo no sería mejor una percepción optimista e idealista, ¿vale? Ahí que ocurre que puede ser que el debate se dé de una forma o cada uno tenga una idea o unos argumentos perfectamente evaluados de por qué un momento determinado es el correcto, o puede ser que nos explote en la cara, ¿vale? No les puedo decir qué es mejor o qué es peor, porque depende mucho del debate y depende mucho de lo que esté ocurriendo en el debate y de sus compañeros y del análisis que hayan hecho anteriormente, ¿vale? Es un poco arriesgarse a lo que quieran, ¿vale? Pero en el momento en el que te arriesgas, sabes que tienes que arriesgar, porque es lo que estás diciendo, o sea, no te van a ver en una carga de la prueba que tú no te hayas puesto, ¿vale? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Chuli. Hasta aquí en realidad es un poco todo lo que les quería contar, ¿vale? O sea, las cargas de la prueba y demás tienen análisis teórico bastante interesantes, que si quieren puedo mandarles también alguna formación en este sentido. Pero, y ya, aquí ya pasando a los últimos consejos, un poco de que les puedo dar, es ¿qué hago? O sea, en plan, me acabas de decir un montón de cosas que suenan muy bien, pero que también suenan muy complicadas, pero que yo en realidad no sé hacer y que en realidad, pues puede ser que me salgan bien, puede ser que me salgan mal, no tengo ni idea, Ojara, o sea, me has dicho literalmente nada. Pues sí, o sea, es que lo que tiene en general cualquier cosa, académico también, pero BP específicamente, es que el aprendizaje se consigue estampándose. O sea, yo hasta que no fue mi primer torneo, no me di cuenta de que no tenía ni idea y de que tampoco estaba prestando atención correctamente en mis clases de debate. O sea, que yo estaba diciendo, con respecto a lo de la carga de la prueba, ya, sí, es lo que tengo que demostrar en el debate, ya, obvio. ¿Vale? Por un lado está la forma como esa de ir, estamparte y ya está, y que sea lo que Alá quiera. Pero por otro lado está practicar, ¿vale? Esto sí que es una parte importante que me parece que puede ser muy útil para ustedes, porque primeros ministros muchas veces da miedo por ese poco tiempo de preparación que les decía al principio, ¿vale? ¿Cómo no tener miedo en ese sentido? Pues yo creo que lo que BP pretende es que uno sea curioso, ¿vale? Y que uno aprenda a saber un poco de todo y a profundizar en lo que más le interese, ¿vale? Va a haber personas y cada uno va a tener un tipo de emoción predilecta, ¿vale? Para mí son las relaciones internacionales. A mí una emoción de relaciones internacionales no es que no hay quien me gane, porque sí que me ganan, pero las disfruto mucho y me es muy fácil porque ya tengo los argumentos porque me gusta leer sobre ello, ¿vale? Pero lo que pretende BP en este sentido y lo que lo que es bueno hacer, ¿vale? Es intentar estar un poco al día de todo, ¿vale? Un poco al día de la economía, un poco al día de cuestiones biotécnicas y biomédicas, ¿vale? Y cuáles son los debates generales que se dan. Porque normalmente las mociones de un BP están hechas a más o menos un mes del torneo, así que están basadas normalmente en cosas que están pasando o en debates que se están dando, ¿vale?
A lo mejor si se hiciera un torneo de BP el mes que viene, que creo que hay, de hecho, probablemente de lo que se hablará, o puede ser que una de las mociones que se hable, sea pues con respecto a lo de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, ¿vale? Y con respecto a la democracia y cómo puede estar afectada la democracia, ¿vale? O puede ser que otro debate que se pueda dar de un tema que no sea político, pues puede ser también con respecto a las vacunas, si hay que vacunar a la población incluso aunque no quiera, ¿vale? Y ahí en ese sentido se da un debate bioético, que es el bienestar de la población frente al el bienestar de uno y el bienestar de todos, ¿vale? Es político, pero también es bioético y también está bien como preguntarnos sobre esos temas. No solamente porque es muy enriquecedor, que esa es la típica cosa que se dice, que yo estoy muy de acuerdo y que de hecho me parece que es la razón por la que uno debería hacerlo, sino también porque es lo que te permite ganar debates. Y no ganar, pero por lo menos no sentirte perdido en el debate, ¿vale? Así que eso, por un lado, leer un poco de todo y tener un poco intención de eso, y por otro, practicar. ¿Cómo? Lo que yo hice y lo que en general le digo a mis alumnos que hagan es, se cogen una moción de Random Motions, ahora les digo el nombre de la página web, se cogen una moción de ahí y la hacen como si fueran primer ministro. Se ponen 15 minutos en el cronómetro, preparan la moción, hacen la intervención, se graban y se escuchan, ¿vale? Porque a la hora de escucharse, yo creo que no hay juez más implacable que uno mismo, ¿vale? Y dice, vale, esto no lo he explicado suficiente, esto no se entiende, esto tal, ¿vale? No solamente para saber hablar mejor, que también es muy útil, sino también para esa parte de argumentación. Oye, ¿se ha entendido lo que yo quería explicar? Porque normalmente yo lo tengo escrito, o sea, cuando yo me lo he preparado, me he escrito en un papel las cosas que quería decir. Oye, esto lo he explicado, esto no me ha dado tiempo a explicarlo. ¿Por qué no me ha dado tiempo a explicarlo? Quizá porque le he dedicado tiempo a una cosa que en realidad se entendía por sí sola. Se van a dar cuenta realmente cuando estén practicando, ¿vale? Así que eso es un poco todo lo que quería decirles. Si tienen alguna pregunta, duda, cualquier cosa, ya, o sea, la pueden hacer ahora mismo. Y, espérate, que puse aquí el correo para que no se me olvide. Aquí pueden escribirle o por, o sea, si a Fernando les pasa mi teléfono, mi Instagram o lo que sea, pues ya está, o sea, donde quieran, ¿vale? Pues ya estaría. Si Vale. hay una duda más. Corto la grabación y abrimos un turno de preguntas.